tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enclave Majorero, una semana más. Empezamos hoy con ese anuncio de Paloma Hernández como número 2 en las listas del PSOE aquí en el Cabildo de Fuerteventura, que va a acompañar a Blas Acosta y que ahora analizaremos en esta mesa. La senadora Paloma Hernández acompañará al socialista Blas Acosta en las listas electorales al Cabildo como número 2. En la presente legislatura, Hernández ha formado parte de comisiones en el Senado de despoblación y reto demográfico, así como de turismo, educación o juventud. Licenciada en Filología Inglesa y profesora de secundaria por oposición, fue además concejala de Puerto del Rosario. A falta de completar toda la lista, ahora mismo el Partido Socialista apostaría por Carlos Rodríguez como número 3, Marlene Figueroa como cuarta y Víctor Alonso en el quinto lugar. Fuentes del partido aseguran que la lista presentará caras nuevas, pero que también habrá perfiles de mucha experiencia en la administración pública. Bueno, ya lo han escuchado, ese es el cóctel que anuncia el Partido Socialista, una mezcla entre caras nuevas y perfiles experimentados. Eso es lo que dice el Partido Socialista aquí en Fuerteventura. Lo vamos a analizar ahora aquí en la mesa. Antes que nada, Javier Tendero, profesor. Muy buenos días, ¿qué tal? Empezando la semana, segundo día de la semana, pero sí, empezándola. Muy bien, mucho ánimo. José Chuarmas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, otra vez de vuelta en los platos de Fuerteventura Televisión y efectivamente para analizar la actualidad del día. Muy bien, pues empiezo contigo preguntándote qué sensaciones te transmite Paloma Hernández y este anuncio como número 2 en el Cabildo. No solamente Paloma Hernández, la reunión de ayer del Partido Socialista en Antigua efectivamente le da forma a la lista. Había alguna incógnita, se hablaba durante la última semana de que Blas Acosta podía no ir encabezando la lista, se comentaba en los mentideros de diferentes sedes políticas de aquí de la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues ayer el presidente insular pues daba un golpe en la mesa y se planteaba la situación de volver a encabezar la lista después de pues todos estos movimientos telúricos que tenemos en los últimos tiempos alrededor del caso mediador en la isla de Fuerteventura y lo que ha venido a traer. Blas Acosta pues es de los pocos políticos ahora mismo en Canarias que está pues un poco dando la cara en relación a esto que está ocurriendo con el caso mediador. Echamos en falta a otros políticos. Pues bueno, el presidente Torres también hablaba de que efectivamente anunciaba querellas y demás contra el señor Tacoronte, y ayer pues se daba la sorpresa, no la sorpresa porque pues se presuponía, ¿no?, que Blas Acosta iba a encabezar la lista. La sorpresa sí es Paloma de número 2, la salida de algunos perfiles que iban o que todavía están de consejeros en el Cabildo y la entrada de otros nuevos y otros que se mantienen, ¿no?, como Carlos Rodríguez o Víctor Alonso, que son clásicos, ¿no?, de esa lista en los últimos tiempos. Paloma Hernández pues es una muchacha que efectivamente pues tiene una trayectoria interesante, o sea, concejala y buen papel en cuanto al trabajo que se hizo en Puerto del Rosario en la anterior legislatura. Y en el Senado pues es verdad que ha tenido bastante movimiento en cuanto a mesas y a seguimiento de situaciones de la isla de Majorera y del resto del Estado, ¿no? Como son ese tipo de senadores que no pueden ser francotiradores, ¿no? Un senador de Coalición Canarias, por ejemplo, o de cualquier otro partido un poco que no esté gobernando, pues siempre tiene otras capacidades y otras maneras de moverse. Los que están en el gobierno pues es más complicado, pero en fin, me parece una lista interesante en relación a lo que falta, ¿no? Falta la lista de Coalición Canaria, se presuponen algunos nombres y si quieres después lo comentamos, y la lista del PP sí está bastante definida y viene, Javier conoce más los entresijos del Partido Popular y a lo mejor nos puede un poco orientar más, ¿no? Ahora te seguiré preguntando, José Chu, perdona, le quiero preguntar antes que nada a Javier opiniones de la lista del PSOE para ahora seguir ampliando el tema. Bueno, yo creo que la lista del PSOE es muy interesante desde el momento en que meten a Paloma Hernández de 2, que podría ser perfectamente también un número 1 para la lista del Cabildo. Es una buena apuesta. Yo creo además que es bueno para Fuerteventura que se recupere una figura como la de Paloma, que en el ayuntamiento tuvo un papel destacado, relevante, ¿verdad? Era como además esa sangre nueva, ¿no?, del PSOE que entraba a cambiar un poquillo también el panorama, ¿no?, de los clásicos, ¿no? Estaba muy bien que tuviese pues ese perfil más joven, de mujer joven y demás. Al irse al Senado, pues todos sabemos que el Senado al final
te hace un poco lo que decía Joséchu, ¿no? En todo ese mar inmenso que es los procesos del Senado y demás, y dentro del partido que gobierna, es difícil destacar, ¿no? Porque al final te tienes que atener a las normas, ¿no? O a lo que te dicta el partido, ¿no? Pero que vuelva aquí a Fuerteventura y que vuelva además del número 2 al Cabildo, bueno, pues me parece que para el PSOE, bueno, y en realidad también para Fuerteventura es una buena noticia. Porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que esa renovación, ¿no? Ese plan renove de los políticos de la isla, ¿no? Pues parece que va un poquito lento, que parece que siempre tenemos los mismos y tal, y bueno, que haya gente del perfil de Paloma es bueno. Más allá de eso, me llamaba la atención también, como ha dicho Joséchu, la desaparición de algunos perfiles en el PSOE, tipo María Jesús de la Cruz y demás, que ahora mismo uno pues estaba ejerciendo de portavoz y demás, y desaparece de esa lista del Cabildo, no sé en qué lista irá, si irá en alguna. Y bueno, tema caso mediador, si puede afectar a todo esto, yo creo que bueno, que desde fuera, es lo que hemos hablado muchas veces desde fuera, bueno, pues la gente dice, tal, pero cuando conoces un poco lo que son los procesos insulares, procesos municipales y demás, yo creo que el proceso mediador poco le puede afectar al PSOE en cuanto al Cabildo o en cuanto a los ayuntamientos, ¿no? Luego seguiremos analizando con un poquito más de detalle, Javier, esa cuestión del caso mediador, que como bien sabrán ustedes está copando portadas y bueno, y también una cascada de reacciones a nivel nacional. Pero Joséchu, hablabas, Javier, ahora de ese plan renove en las listas aquí en Fuerteventura. No sé qué formación te da la sensación de que ahora mismo está llevando a cabo ese plan renove de una manera más completa, o si piensas que, bueno, que hay algunas que se estén quedando un poco atrás en eso. Yo entiendo que esta lista del PSOE sí implica, en fin, aunque no cambien todos los nombres, sí hay una carga de profundidad en el cambio, ¿no? Y no solamente María Jesús de la Cruz, que desaparece, que ya veremos en qué lista puede o no ir, sino el caso también de Manuel Hernández, ¿no? En fin, el número 2 de Blas Acosta, un poco el delfín o el hombre de confianza, y una de las personas que en teoría tenían más visos de poder sustituir a Acosta, que desaparece también de esta lista, y en este caso sí da la impresión de que irá a otro tipo de circunstancias un poco mayores, llámese, no sé, Parlamento de Canarias, a lo mejor encabeza la lista del Parlamento, pueden que vayan por ahí los tiros, ¿no? Coalición Canaria todavía no ha reflejado, sabemos que Lola García encabezará la lista de Coalición Canaria, como no puede ser de otra forma, en base a los movimientos que ha habido. David de Vera, como todos saben, sí es verdad que encabeza en Puerto del Rosario, ya no será el número 2 en la lista del Cabildo, y en fin, hay incógnitas, ¿no?, en lo que puede ocurrir en esa lista de Coalición Canaria. La candidatura de AMF, por ejemplo, parece bastante clara, el señor Lloret encabezará la lista, se habla de Águeda Montelongo acompañando al número 2 en el Cabildo, en fin, se verá, porque ya son... también se habla que en los últimos días ha habido algunas desavenencias en relación a la creación de las listas en AMF entre Manuel Travieso y Sergio Lloret. Ayer comentaba en una entrevista que se le hacía Radio Sintonía Sergio Lloret que no hay desavenencias de ningún tipo y que todo lo que está resultando es un proceso normal dentro de la democracia interna de los partidos. Con ciertas discrepancias a veces que también hay que normalizar, que haya discrepancias en los procedimientos internos, ¿no? Siempre que hay un proceso de apertura de listas para, sobre todo la lista del Cabildo, que son listas más territoriales, ¿no? Casi todos los partidos en la isla de Fuerteventura pretenden que todos los municipios estén representados de alguna forma, y de esa forma pues se atraen pues los votos o los parabienes, ¿no?, de las diferentes familias de cada partido a lo largo y ancho de la isla de Fuerteventura. Es lo que hace Coalición Canaria, es lo que hace el Partido Socialista, de alguna forma es lo que hace el Partido Popular. Tenemos a Jessica de León encabezando, y tenemos a Claudio Gutiérrez de la zona norte, tenemos a Esther Hernández, que probablemente vaya en lista de la zona del sur, Tuineje y demás, y en fin, siempre hay una especie de equilibrio territorial de la isla de Fuerteventura representado en la lista del Cabildo, ¿no?, que más parece a veces un parlamento que otra cosa, ¿no? ¿Que es bueno o es malo? Entiendo que debe de ser positivo en cuanto al electorado, desde el punto de vista de los partidos, pero también es verdad que hay perfiles que se quedan en el camino, porque si hay 3 personas de Puerto del Rosario que tengan una cierta capacidad para poder participar en política de este nivel, pues se ven relegadas a otras circunstancias, ¿no?, por esta territorialidad que hablamos. Sorpresas no las veo.
Yo creo que hay más continuidad que otra cosa. Sí es cierto que Paloma baje a la lista del Cabildo es una sorpresa, pero los partidos también hacen este tipo de procesos, ¿no? O sea, mandas a alguien no a foguearse, pero sí a aprender un poco más de lo que es la administración, a conseguir contactos, que es el caso de esta mujer, ¿no? que está en Madrid durante esta legislatura, abre su abanico de posibilidades y de contactos y luego vuelve a la isla con esta posibilidad, ¿no? Más contactos. Como hacerse un Erasmus, ¿no? Como quien dice, prácticamente. No es tan, además de aprender, efectivamente, está la otra circunstancia, que ahora conoces al aparato, tienes más contactos y tienes más capacidades de la isla de hacer este tipo de gestiones, ¿no? Es lo que se hace. Bueno, Lola García también sabemos que viene de ser diputada regional y vuelven, en fin, David de Vera fue director general de ganadería y vuelve, ¿no? Así, este tipo de perfiles se van formando poco a poco, los partidos van formando estos cuadros, mandando las responsabilidades fuera de la isla para que después vuelvan con contactos y con esa capacidad que hablas del Erasmus, ¿no? Sí. Sí, formación. No sé, Javier, en tu caso, ¿qué sensación te han transmitido las listas que se han ido anunciando? Sorpresas, decías José Chu, no ha habido muchas, pero ¿esperabas algo más de algún partido en cuanto a las listas? Bueno, yo siempre espero más porque espero que haya renovación y haya... Pero eso, las cosas del Palacio van despacio, ¿no? Como se suele decir, y en Fuerteventura más. Las cosas no van excesivamente rápidas en política, los cambios son lentos y trabajados. Y bueno, no espero demasiadas sorpresas ni en las listas del PP, ni en las listas de coalición, ni en las listas del PSOE. Más allá de que sí que es muy interesante la lista del PSOE que presentaron el otro día en el ayuntamiento, en la que solo repiten, si no me equivoco, el alcalde y Juan Manuel Verdugo. El resto son todo caras nuevas. Que bueno, es interesante que hagan un cambio, sobre todo habiendo estado gobernando. Quiero decir, Que es una apuesta que no es fácil. Una apuesta complicada y difícil. Pero sí que es lo que me produce más curiosidad, más allá de los tres partidos grandes, que entiendo que no van a realizar demasiados experimentos, los experimentos con gaseosa mejor, pero las listas de, por ejemplo, de Peña Armas o de AMF, sí que me parece que van a tener temas curiosos y habrá que ver por dónde se mueven. La lista de AMF es una incógnita, las listas en general en todos los ayuntamientos y demás. Ahora mismo yo no sé en Puerto del Rosario cómo estará configurada, pero todo el tema de posibles fichajes y demás va a ser interesante ver por dónde se mueve, porque además hay que tener en cuenta que AMF gobierna en el Cabildo y gobierna en varios ayuntamientos. Al final, eso se tiene que traducir también en el tema de la conformación de las listas y la atracción de voto, ¿no? de los candidatos que vayan a esas listas, ¿no? No sé, José, ¿tú sí crees que va a seguir habiendo sorpresas? Es que además ahora se están dando otras circunstancias, los televidentes lo sabrán, seguramente a muchos de ustedes los habrán llamado encuestadores. Hay una encuesta en marcha de Coalición Canaria, otra encuesta en marcha del Partido Socialista. No tengo constancia de que el Partido Popular esté en este momento haciendo una encuesta, pero si no la ha hecho ahora, la hará en breve o ya la habrá hecho. Entonces, en función también de ese tipo de datos, los partidos van organizando, ¿no? Lo poco que quede de hacer listas. Es verdad que los puestos de cabeza no van en relación a este tipo de circunstancias, de lo que digan las encuestas, porque hay que abrir los codos, ¿no? Los partidos en estos momentos, ahora comentaba Javier, no hay muchos cambios, es que no es fácil subir en las cúpulas de los partidos y venir de abajo. Siempre suelen ser apuestas personales de, digamos, las líneas editoriales, ¿no? de cada directiva, ¿no? O sea, en el caso de Coalición Canaria o del PP o del PSOE, los presidentes valoran que efectivamente el electorado valora además que haya gente nueva y que hayan caras nuevas y que haya frescura, ¿no? en las listas. Pero no es fácil porque todos los que están en las zonas altas creen que merecen estar y repetir y volver, y hay políticos que se eternizan, ¿no? en Fuerteventura, y es complicado sacar los codos y empezar a plantearse las circunstancias del cambio. A mí me da que esta legislatura va a ser más de lo mismo. O sea, esperemos que no sea el batiburrillo que ha pasado de mociones de censura y demás, siempre será en función de pactos fuertes, ¿no? No va a haber mayorías absolutas, en ningún caso, y siempre dependerá de pactos, y los pactos ahora mismo están en dos bloques, ¿no? Y los bloques pueden moverse, porque todo el mundo está planteándose hacia dónde moverse. El mismo gobierno de Canarias, que hasta hace un mes tenía una fortaleza
a prueba de bombas, incluso el posible Pacto de las Flores con capacidad de reeditarse, y ahora mismo, pues con todo esto que está pasando, pues... ¿Crees que puede no ser así? No está claro, y al no estar claro, los pactos no es que sean en cascada, pero casi. O sea, en Fuerteventura hay algunos pactos que no se darán en cascada. Entiendo yo que en La Oliva es complicado que se muevan pactos de los bloques que ya están planteados. En Tuineje también es bastante difícil. En Puerto Rosario puede pasar cualquier cosa, porque aquí el factor Peña, además, va a distorsionar un poco la situación. No existe en otros municipios. La caída de Podemos va a ser bastante abrupta, entonces va a haber... no se sabe si ese voto a la izquierda pasará al Partido Socialista o simplemente se difuminará en el voto en blanco. Factor abstención también. La abstención, en fin. Y en este sentido yo creo que las listas que se están organizando desde las diferentes cúpulas van en relación a todo esto, ¿no? Intentar captar este tipo de voto, descontento y demás. Que a mí me da que casi todos nosotros tenemos bastante decidido, ¿no? A dónde va nuestro voto. Es verdad que hay ahí fluctuando un 10%, un 15%, que al final y a la postre es el que da mayoría, ¿no? Es el que da mayoría. Sí, sí. Oye, ahora que decías por curiosidad, lo de esto que están llamando ahora para la gente a encuestarle, y a mí que nunca me han llamado para hacer este tipo de encuestas, no sé a ustedes. Yo siempre he querido, pero es que no... A mí me llamaron una vez cuando era candidato. ¿Tienes teléfono fijo? Empieza por ahí. No, igual tiene sentido. Claro, no está. Señores encuestadores, modernícense ustedes y llamen también a los móviles, porque a ver, hoy en día... No sé si llaman a móviles, pero me da la sensación. Sí, llaman a móviles. Me llamaron y me preguntaron tal, y yo, ¿usted se va a votar? Tal. Y yo dije, sí, soy yo. Vamos, no por ninguna preferencia. Suelen ser tendenciosas las encuestas y uno sabe cuando le llaman quién está encuestando. ¿Tú descubriste desde dónde venía la encuesta? Sí. Y no lo puedes decir. Sí, yo era el PSOE. Era el PSOE. Claramente. Claramente era el PSOE. Bueno, seguimos avanzando hasta hora de la mañana. Vamos a analizar un poquito más en profundidad esa cuestión, ese caso mediador que está agitando las bases de la política en Canarias, también de la política nacional, porque lo vamos a ver ahora, cómo se han ido produciendo esas reacciones por parte del Gobierno nacional, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto es un resumen de cómo está la situación ahora mismo. El caso mediador continúa acaparando los focos de la política y de los medios de comunicación. Este fin de semana, el diario La Provincia publicaba una entrevista con el supuesto cabecilla de la trama, Juan Bernardo Fuentes. El exdiputado del Partido Socialista dice no reconocerse en el apodo Tito Berni y niega conocer al general Espinosa. Además, asegura que él es una víctima en el caso. Mientras tanto, desde el PSOE siguen desmarcándose de ese cruce de acusaciones. El secretario insular de la formación en Fuerteventura, Blas Acosta, dice sentirse asqueado con las actuaciones de Juan Bernardo y Taiset Fuentes. También añadió que se trabajará con mano dura para que todo salga a la luz. Juan Bernardo Fuentes, el famoso Tito Berni, que sigue destapando la caja de Pandora, Javier. Bueno, nada nuevo por ahora respecto a lo que se anunció hace un par de semanas, pero no cesa esa ola de reacciones. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo que el investigado ha optado por lo de algo muy típico de los políticos, ¿no? De negar la mayor, ¿no? Por muchas que sean las evidencias, yo no tengo culpa de nada, a mí que me registren, ¿no? Bueno, creo que esto se va a convertir, bueno, ya se está convirtiendo, no se sabía, la semana pasada no sabíamos si se iba a cortar en Canarias, ¿no? Se va a ver un cortafuegos, ¿no? Se iba a quedar ahí y tal. No, está funcionando. Yo creo que el cortafuegos ya se ha desbordado, que ahora mismo ya esto es munición para el resto de partidos políticos, bueno, pues hacer leña del árbol caído. Más allá de eso, veo difícil que penalmente y la investigación vaya más allá de los que tenemos ahora mismo como protagonistas, ¿no? Juan Bernardo Fuentes, el guardia civil, el mediador. ¿Crees que los protagonistas van a mantenerse más o menos? Yo creo que no va a ir más allá el asunto porque bueno, no hay tampoco nada que parezca, si lo hubiese ya estaría ahora mismo en marcha todo eso. Y lo que sí que es verdad es que mediáticamente es un tema muy potente y esto se va a alargar no solo hasta las elecciones de mayo, sino se va a usar para las elecciones de noviembre, ¿no? Porque bueno, pues es un diputado nacional
y se está hablando de 15 diputados nacionales más del PSOE, ¿no?, que estaban en este tipo de juergas y demás, que al final es lo que más llama la atención. Y otra cosa que llama mucho la atención es que Podemos aún no ha dicho ni mu de todo esto, ¿no? Están gobernando con un partido que ahora mismo del que se está rumoreando que 15 diputados de los que están sentados con ellos en el Congreso de los Diputados, ¿no?, votando a favor de la ley del sí es sí, tal, no sé qué, no sé cuánto, han estado de fiestas con drogas, prostitutas y demás. Podemos, que siempre ha sido... Y no han dicho nada acerca de eso. Por una parte, adalid de la transparencia democrática, anticorrupción, adalid también de esa nueva política, y por otra parte, azote de la prostitución. José, yo ahora te preguntaré, justo en el día de ayer anunciaba el Partido Popular a través de su presidente en Canarias, Manuel Domínguez, bueno, pues que se van a personar como acusación particular en esta causa. Sí lo anunciaba en el día de ayer Manuel Domínguez. No solo por lo que me ha afectado a mí personalmente, que ya lo he vivido en alguna ocasión, sino por el bien de esta tierra, porque dejemos de ser noticia nacional, por descubrir todo lo que ha sucedido ciertamente, y por ello quiero anunciar que el Partido Popular de Canarias se va a personar en la causa como acusación popular. Voy a llegar hasta el final de este asunto. Bueno, esto es lo que decía Manuel Domínguez en el día de ayer. José Chu, no sé qué valoración haces de, bueno, pues todo pues esa bola de fuego que ha ido arrastrando este caso y ha llegado incluso al Parlamento Nacional. En fin, sí, yo tampoco puedo poner ni tener una bola de cristal a ver hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y se pretende que hagamos ese tipo de análisis. A mí la sensación que me da es que hay una frase, ¿no?, que decía ayer, no sé si es una de las dirigentes del Partido Socialista: tenemos un mono con una escopeta, ¿no?, disparando a todo lo que se mueve. Bueno, es una manera de echar balones fuera, pero no va mal encaminada, porque yo no veo en lo que se ha aportado a los medios de comunicación nada nuevo desde hace días, ¿no? Aquí se está dando vueltas alrededor de la posibilidad de, efectivamente, hay una actitud y unas formas bastante deplorables, ¿no?, que entiendo que es a lo que se refiere el señor Acosta, Blas Acosta, en relación a estas declaraciones que hacía el fin de semana, ¿no?, que le dan pavor o asco lo que está viendo en relación a lo que son las meretrices, la droga, en fin, estas fiestas, estos parties, ¿no?, que hacían cuando se iban a Madrid, que no se sabe, porque tampoco hay muchas más fotos que 3 fotos, si lo hicieron una vez, 10 veces, 80 veces o 2 veces, ¿no? Todo esto estamos fiándonos de la palabra de un señor que en realidad es un tipo viejo conocido de la población de Fuerteventura. Hay que recordar algunos casos, ¿no?, el caso Impescasa y alguna cosita más, y luego lo que estamos viendo de Marcos Tacoronte, una persona con muchísimos problemas de adicción, es lo que parece, ¿no?, y que además da la sensación, supuestos y siempre teóricos problemas, que ha pasado por diferentes procesos penales y siempre un poco metido en este submundo de pseudodelincuencia, ¿no?, institucionalizada, en el que buscas o no buscas favores o buscas pero, José, dando vueltas por ahí. ¿Eso le quita legitimidad a las pruebas que pueda estar aportando? Pero es que las pruebas que pueda estar aportando, las que por lo menos están saliendo del sumario, son las mismas desde hace días. Hoy oíamos en Ana Rosa esta mañana, sí, que parece ser que acusa al presidente Torres de quitarle una sanción a una compañía lechera, y que él, como conocía los expedientes, sabía que tenían que quitarle la sanción a los suyos, ¿no? Entonces, que le decía a Taiset: oye, si le quitan la sanción esta, me la quitas a mí también. Señor, en fin, estamos hablando de que el presidente del gobierno puede y la administración pública trabajar en esta línea, y usted no es nadie para decir lo que se tiene que hacer. Está intentando suplantar una personalidad en la que jurídica que no tiene. Que yo, la entrevista que leía que hacía Antonio Cabrera en La Provincia a Juan Bernardo Fuentes, el hombre decía que no conocía ni al Guardia Civil. Si efectivamente esto es cierto, que habrá que dudar o no, yo conozco a Juan B. Fuentes desde hace mucho tiempo y a mí me parece que todo esto está saliéndose de madre, lo digo también guardando todo esto en la nevera, ¿no? Que puede ser que lo que conozcan no es la persona que yo creía que conocía, pero si dice que no conoce al Guardia Civil y se demuestra, si no conoce al Guardia Civil, ¿dónde está la trama? Y la trama que es que se haya ido con una señorita que efectivamente a nivel familiar le va a reportar
un problema tremendo y a nivel social, seguro, pero es delito, yo creo que no es delito, que se valoren, que se pagan unos dineros a un club de fútbol en relación a unas publicidades que se ponen, eso es una cuestión normal del mundo empresarial en Fuerteventura, siempre se ha financiado, ha ayudado a financiar a clubes deportivos de diferentes empresas. Que esto es la primera parte de una forma de pago de futuras comisiones en relación a actividades delictivas, por supuesto, entonces sí, que lo demuestre la jueza y que tire para adelante, ¿no? A mí me da la sensación de que si el fiscal no lo lleva a prisión y si lleva a prisión al general de la Guardia Civil, es que hay cuestiones diferenciadas aquí. Hoy y estos días también hemos leído que el señor Tacoronte está disparando también hacia la Consejería, a la Consejería de Medio Ambiente o del Gobierno de Canarias, Transición Ecológica y Sanidad también. Y luego se habla también del famoso Conrado de Sanidad, ¿no? Que también es una persona que ya está apartada por el caso Mascarilla. Se está embarrando la política y se está embarrando y el Partido Popular, bueno, supongo que con buen criterio, pues si es suyo, pues están tirando de esa línea argumental para seguir. Ayer oíamos a la señora Ayuso, ¿no? Decir que si el Tito Berni... Esto de Tito Berni también me resulta curioso, porque es una coletilla que han puesto los medios, porque yo no sé si alguien habla de Tito Berni. Él decía, el propio Juan Bernardo, que no se sentía reflejado. Hoy también decía Ana Rosa, el propio Tacoronte, que no le llamaba así, que le llamaba Juanbe. Esto de Tito, con lo cual... Claro, Juanbe Fuentes siempre ha sido su... Tito Berni, pues será por Taiset y por todas las circunstancias que rodean a este tema que, reitero, que lo llevamos diciendo desde hace unos días, esto parece más un caso de Torrente, que tienen que investigar Mortadelo y Filemón, porque habrá que ver qué más pruebas aporta, aparte de los selfies que se hacía. Porque lo que vemos es que lo que sí es un adicto a la fotografía, al selfie, a todo este cuento, ¿no? Y a los audios también. Sí, porque sí, ahí yo entiendo, ahora cuando hablaba José Chu de que el Guardia Civil no está en prisión preventiva y Juan Bernardo Fuentes no, yo entiendo que ahí es porque de alguna manera todo el tema del Guardia Civil también tiene otras ramificaciones, todo el tema que estamos viendo de los drones y demás. Sí. Quiero decir que al final estos parece que iban por un lado, el otro tenía como una capacidad más, presuntamente, ¿no? Capacidad más de diversificación del negocio, ¿no? Y bueno, lo que sí que es verdad es que yo sinceramente no veía con este tipo de perfiles ni a Juan Bernardo, ni a Taiset, ni quiero decir... Bueno, pasa también que muchas veces no vemos a esas personas. Es sorprendente al final. Claro, pero no vemos a esas personas muchas veces en ese lugar hasta claro. que se ponen, ¿no? Y no por eso son santos para siempre. Pero sí que es verdad que me choca, ¿no? De pronto oír a Ayuso hablando de algo de Tetir, ¿no? que es como, sí, ostras, de Tetir para el mundo, ¿no? Es extraño. Sí, totalmente. Bueno, que decía José Chu que el tema de las fotos y de los vídeos es que hay en el móvil, que entiendo tendrán que seguir revisándose, casi 40.000 audios, 39.698 audios y 3.158 vídeos. Esto irá para largo, imagino, ¿no? Habrá que poner a un equipo de la policía. Ya hay, de hecho, un equipo y llevan tiempo intentando desentramar todo esto, lo que han llamado ¿cómo se llama? El villarejo desordenado, ¿no? Porque parece ser que eso, que es una cuestión de audios por un tubo en los que tienen que ir enlazando conversaciones. Pero claro, en fin, yo mañana le voy a llamar a usted y decirle mañana vamos a ser blanco, vamos a ser verde, y eso no deja de ser más que una intencionalidad de mía, no una intencionalidad suya, ¿no? Yo lo que veo también, aparte, se habla mucho de la ganadería Montes de Oca o algo así, ¿no? De Tenerife, que parece ser que este señor pagó una cena de 5.000 euros por un lado, de 11.000 euros por otro, y se gastó un dineral invitando a estos señores de fiesta, y a estos señores le prometían que le iban a quitar una sanción de 74.000 euros. Al final no solamente se gastó casi 30.000 euros en fiesta, sino que tuvo que pagar la sanción. Da la sensación más, hemos hablado estos días, de que es una estafa o es un postureo del tal Tacoronte que lo que parece ser que se propone desde la jueza, que es cohecho y extorsión y demás, ¿no? Es que además esto que dice José es muy interesante, porque para empezar, todo este tipo de pruebas, en un momento dado, pueden ser declaradas nulas por la manera de haberlas conseguido y demás. Pero más allá de eso, con respecto a todo este tipo de cuestiones, de una conversación, dijeron qué tal, yo tengo el caso el que pasó en Alicante con el tema de Brugal y demás, que estaba el empresario Enrique Ortiz, que Sonia Castedo, la alcaldesa, que estaba allí constantemente, Antena 3 y las televisiones fuera, tomando declaraciones y demás.
salieron todas las conversaciones, oye, voy al barco, tal, mira a ver el plan general, porque era todo sobre el plan general. Todas esas conversaciones, por muchas conversaciones que hubiese, si luego no se materializó en nada, no había pruebas de que hubiese ni ningún tipo de pago, ni se materializó ese plan general ni nada, no hay delito, no hay nada. Quiero decir, es que aquí le faltaría demostrar, primero, casar las conversaciones, casar los elementos que participan en ellas y demás, pero es que después tendrían que demostrar que eso fructificó en algo. Quiero decir, vete tú a saber. No hay manera. Es muy difícil. En estas circunstancias lo que se ha dado y lo que sí es verdad que está creando esa imagen de barro, ¿no? Y de bajar a ese submundo son las fotografías, ¿no? Y las fotografías le han dado un peso de credibilidad al resto de las circunstancias. Y las fotografías, yo me pregunto si son reproducibles, son fotografías capturadas de la vida personal de unas personas que no están cometiendo un delito en ese momento, actitud reprobable, por supuesto, fuera de toda duda, y además máxime cuando Juan Bernardo Fuentes está intentando defender una ley feminista y acto seguido, pues... Esa misma noche. Hacía ese tipo de... Votando para abolir la prostitución. Claro, ese tipo de circunstancias, pero no dejan de ser actividades que no son públicas, ¿no? Que son casi particulares. ¿Puede un periódico, como estamos viendo, o 2, o 3, o 10, o 60... reproducir esas imágenes? O sea, debe, o sea, hay un ilícito en esas circunstancias, porque, en fin, y ese tipo de variables pueden ser probatorias. Entiendo que el delito o la actitud, perdón, reprobable en este caso sería de quien filtra esas imágenes, pero al final los medios de comunicación, una vez las difunden, lo hacen bajo el paraguas, además, constitucional del derecho a la información, que no se puede reprobar a ningún medio de comunicación. Pero tenga usted en cuenta que ante el derecho a la información está el derecho a la intimidad y la propia imagen. Es una cuestión que el tribunal tiene que ponderar, pero ya hay casos de jurisprudencia donde el derecho a la información prevalece. Hay ambos casos. Por supuesto. Esto han llegado varias circunstancias de este tipo al Constitucional y efectivamente el derecho a la información es un derecho sagrado, la Constitución española, pero hay otro derecho sagrado que es el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Usted no puede sacarme a mí a nivel particular haciendo casi cualquier cosa. Pero es que no es un... Claro, yo esto sí que lo conozco más o menos, el tema del derecho de la imagen y demás, y en este caso, al ser un personaje público, en el que hay un caso relevante de cara... Sí, por eso se ha fallado un montón de veces a favor de los medios de comunicación. Es un personaje público, un diputado nacional, con una serie de implicaciones ahora mismo en un caso investigado y demás. Para los medios de comunicación es totalmente lícito sacar todo tipo de imágenes. Absolutamente. Pero para el medio de comunicación puede ser lícito, pero para el afectado no. Entiende que quiero decir, el afectado ha aceptado de alguna manera ser un personaje público o sometido probablemente a este tipo de cosas. Pero, a ver, si tú estás ejerciendo tu función... fuera de ella. No, si estás fuera de ella es tu vida particular. Porque entra en la esfera de lo público. Esta discusión es una discusión... Un personaje público es público las 24 horas del día, según los tribunales. Pero porque usted sea diputado o que sea... yo no estoy de acuerdo con eso. Los tribunales no han dictado siempre en esa... Bueno, pero no estar de acuerdo es lo que suele ocurrir, porque si no los medios de comunicación se curarían en salud y no publicarían las imágenes. Los medios de salud están haciendo amarillismo de alguna forma, porque se reproducen estas fotografías continuamente y desde mi punto... Bueno, o sea, esto no es solamente un tema de opinión, esto es un tema de jurisprudencia y de conflicto de derechos, porque si yo opino blanco, ustedes opinan verde, pues cada cual tendrá su propia opinión sobre esto, pero aquí hay dos derechos enfrentados. Y un personaje público, como llaman ustedes, aunque sea público, tiene derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen. Porque en el caso de que, no sé, ponga usted un cantante famoso fuera, en la misma guisa, pillado haciendo cualquier tipo de circunstancias, lo sacan y denuncian. Pero no tiene las mismas implicaciones porque no es un cargo público. Pero que no tiene nada que ver ser un cargo público con tener un derecho a la intimidad y la propia imagen, hombre. ¿Cómo va a ser eso? Claro que tiene que ver. Que no. En el cargo va la penitencia. Por supuestísimo que en el cargo va la penitencia, pero todo el mundo, incluso siendo cargo público, que parece ser que es el cargo público, hay un derecho de pernada aquí para que coman todos los marrones, tiene derecho a la intimidad y a la propia imagen en su vida privada y en su ámbito privado. A partir de ahí, efectivamente, tendrá que discernirse entre ambos derechos. Pero eso no es una cuestión que esté cerrada.
Se lo digo porque si usted dice que conoce el mundo de la imagen, pues sí, uno también conoce el mundo del derecho. No, pero, pero dentro del tema del derecho a la imagen sí que es verdad que estuve consultando en determinados momentos sobre este tipo de cosas y habitualmente en los tribunales han fallado a favor de los medios de comunicación por este motivo, ¿no? Otra cosa no es que hay en fuese todos los casos. alguien totalmente anónimo, incluso con el tema de la publicación de datos en las sentencias, que es algo habitual, tal. Si es un personaje público hay determinados datos que pueden aparecer, su nombre y demás, pero en una sentencia de alguien particular no pueden aparecer en una sentencia. Pero más allá de eso, a mí todas estas imágenes me recuerdan también mucho a las de Luis Roldán, ¿no? Que todos las vimos cuando su fuga y demás, y las fiestas de Roldán y tal, remiten bastante a todo ese asunto, ¿no? Este caso es bastante más ochentero que, es muy que ochentero. otra cosa, ¿no? Sí, es un cuento más De ochentero. principios de los 90. Por eso digo que es más torrentiano que el Guardia Civil, el otro, el de la moto. Lo decíamos el otro día, falta la tonadillera y el torero, ¿no? En fin, no esas camisas apretadas, las corbatas desabrochadas, ahí es como... De todos modos, también da la sensación a veces de que esto es algo, no sé si decir generacional, y que en ciertas segmentos de edad en la política se ve como algo más normal, este tipo de actitudes, normal o que vienen produciéndose desde hace años, que a lo mejor no se denuncian públicamente, por eso precisamente, porque lo consideran algo habitual, pero no sé si al cabo de unos años, precisamente por esto que digo, por ser algo generacional y porque también la prostitución, por suerte, se consume cada vez menos, tenderá a desaparecer, pregunto. A mí, generacionalmente, yo creo que la gente de mi generación, esto lo vemos, como dice José Chu, de los 90, los 80, algo así como... O sea, no algo tan reciente. Como de boda de cóctel de gambas, ¿sabes? No sé. Yo no lo creo que sea tan... Lo que pasa es que depende de los ambientes en los que te muevas. En fin, los ambientes de este tipo van más relacionados con el poder y con esas relaciones, porque son relaciones de poder. Ya lo decía Maruja Torres el otro día con Ébole, ¿no? En fin, este tipo de relaciones de poder que se tienen que instaurar en cuanto a la dominación de un hombre sobre una mujer y pagando, pues es como se soluciona. Nosotros... Pero las imágenes que se veían es que no, esto no era prostitución de lujo, no veías ahí escorts, tal, lo que veías era, parece que se habían ido a cuatro... Pero responde la misma lógica. No creo que tenga nada que... Era como... que sea contrario a lo que estoy diciendo. Pero eran unos sitios cutres, así que lo veías todo, que decías, esto parece eso, sí, no pero sé. en cuanto a esa correlación de poder que decías, José, yo entiendo que no lo veías como Ed Sandón ahí en la mansión Playboy, no, pero esto era otra cosa. No creo que hables, José, de la ostentación del poder. Muy lumpen. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Una cosa es que el boato y el lujo acompañan a este tipo de circunstancias, que a lo mejor lo que quiere usted decir es que en estos tiempos hay más boato y lujo. ¿El boato y lujo acompañan siempre a las meretrices? No. Este tipo de planteamientos son bastante cutres, pero cutres en el sentido de cómo se organiza y cómo se posicionan en un piso con las Coca-Colas, con la botella de whisky, en fin, parece más un botellón, ¿no? que lo que usted comenta de champán o de score de ultralujo. Yo lo que quería decir es que, desde mi punto de vista, este asunto de la prostitución no es un tema generacional, ni creo que vaya a menos o a más en función de cambios sociales. Esto tiene que legislarse y de alguna forma, desde mi punto de vista, prohibirse. Pero también es verdad que hay mujeres que ejercen y creen que tienen derecho a ejercer porque es su libertad y la libertad que hacen con su cuerpo. Es otro conflicto de libertades también, ¿no? Como el que hablábamos antes. En fin, prostitución sí, no, pues digo yo que ya hablan de que es la más vieja del mundo, ¿no? De las profesiones, pues ya se discutiría sobre esto cuando los neandertales pues buscaban a las cromañonas, ¿no? O algo así. Dios proveerá. Dios proveerá. Bueno, pues seguiremos debatiendo de esto y otras hay otro, perdón, que me gustaría poner otro conflicto que se planteó alrededor de la prostitución hace unos días, fue cuando uno de los actores minusválidos en la Gala de los Goya hablaba de que ellos también, pues, hacían el amor, también follaban, básicamente, ¿no? Es lo que venía a decir el hombre. Tienen derecho. Esa película, además, entró en mi terreno, esa película es muy interesante, El florecimiento de la primavera. Pero déjame seguir con el argumento, porque si no me pierdo. Sí. Y este señor lo que planteaba, y se le echaron encima muchas asociaciones, y sobre todo a la izquierda del espectro, en el que decían que se estaba haciendo una apología de la prostitución, y el hombre básicamente tuvo que salir a los 2 o 3 días a decir que le dejaran tranquilo, que además él era gay, o sea, que no tenía ningún... ni compraba ni pagaba por sexo, ¿no? Cuando hay otro tipo de personas que efectivamente con problemas afectivos a este nivel, con diferentes
problemas físicos o psíquicos que tienen necesidades sexuales y que tradicionalmente se ha acudido bueno, pues a meretrices o a alguien que les satisfaga este tipo de apetencias que no pueden conseguir a nivel social porque no tienen capacidad, ¿no?, de relacionarse con otras personas de su mismo o de otro sexo. Y ahí hay otro quid de la cuestión en cuanto a este asunto de la prostitución, ¿no? Me viene a la mente los médicos que trataban en la época decimonónica a las mujeres que decían que sí eran histéricas, ¿no?, que practicaban prácticas masturbatorias para que aquellas mujeres se relajaran un poco, porque el sexo, pues sobre todo en la Inglaterra decimonónica, ¿no?, estaba un poco mal visto, y este tipo el sexo siempre ha sido una manera de destensionarse, ¿no?, y de liberarse de muchas tensiones, y en este sentido pues hay otra variable, ¿no?, en la que se relacionan pues los derechos. Para mí es de los aspectos más delicados dentro del mundo de la prostitución, porque ya es cuando uno empieza a empatizar con este tipo de sectores, cuando a lo mejor una persona como nosotros, que podríamos decantarnos por una opción más abolicionista en función o de cara a la prostitución, ya nos hace más dudar, ¿no? Cuando es lo que te digo, yo es que creo que a lo mejor profesionalizar un mundo o un sector de otra forma en la que no hubiera, pues, efectivamente, ni trata de blancas, ni prácticas vejatorias, ni esa figura, ¿no?, de esta persona que trata a las mujeres mal y las tiene prostituidas obligatoriamente, que existe y que es parte, ¿no?, de este submundo del proxenetismo, efectivamente. Legalizar o legitimar a esta profesión puede ser que dé una salida, ¿no?, más digna a estas mujeres. Pero que mantenerlo en el limbo no parece la mejor solución. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Este es un debate que hemos visto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, es un debate muy profundo, además que está muy enconado ahora mismo en el seno del feminismo, ¿verdad? Están tanto las abolicionistas como las que están a favor, ¿no? Y creo que, bueno, que es un debate que la mujer en la sociedad debe asumir, y veremos en qué acaba, ¿no? Con lo que estamos hablando antes de la película esta, de la consagración de la primavera y tal, sí que es verdad que hay determinados servicios. En esta película lo que va es que contrata la madre del chico este, ¿no?, en la película, contrata a una chica, una estudiante, para que sea su cuidadora sexual, ¿no?, ya que es alguien que no puede. Yo creo que esto en algunos países nórdicos también se da, el hecho de este tipo, porque al final la gente discapacitada también tiene derecho a su sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en claro, qué límites habría que poner en la sociedad tanto a la prostitución como a este tipo de servicios sexuales, que hay de todo tipo y demás. Pero yo creo que al final es un debate en el que tienen que asumir la bandera, las mujeres lo están haciendo, yo creo, y en los próximos años pues veremos cambios. Yo entiendo que no, ¿eh? Yo creo que esto tiene que ser un debate más técnico que político, porque al final, si te vas al espectro, si vas a la derecha, hay cierto puritanismo, ¿no?, en algunas maneras de pensar de este espectro ideológico en el Estado español, pero además, tradicionalmente, y lo pongo en cuarentena y entre comillas, son entre la derecha los mayores usuarios de este tipo de servicios. Se plantea, ¿no? O sea, eso es lo que podíamos poner menos ahora estamos viendo. Bueno, ahora que se sepa, otra cosa es lo que... Sí, también es verdad que suelen ser sectores más conservadores, porque la gente, cuanto más joven es, pues este tipo de servicios efectivamente pues parece que les resbala más, porque las relaciones sociales y sexuales de los jóvenes son bastante más ricas y enriquecedoras, ¿no?, que las personas mayores. En este sentido, ya digo, a la derecha es complicado poner el cascabel al gato, pero es que a la izquierda también, por lo que decía Javier. O sea, los movimientos feministas no están viendo... Hay un sector abolicionista importante, de hecho... No están viendo con buenos ojos este asunto, y desde mi punto de vista debería de ser una forma más técnica. Es decir, oye, vamos a centrarnos, psicólogos, cuidadores y demás, y vamos a valorar en qué punto se puede plantear una ley para darle un marco, pero ¿no? Es una cuestión también muy ideológica, porque al final las personas que van a sacar adelante esta ley tienen su ideología, forman parte de determinados partidos políticos. Pero si tú planteas todo desde el punto de vista ideológico, estamos locos. Lo que quiero es sacarlo. Lo que yo creo que debería ser es sacarse y plantear profesionalmente. O sea, salir del espectro ideológico, porque ni la derecha ni la izquierda son capaces de llegar a un entendimiento. Pero es que es algo muy ideológico, y de hecho, en el tema... Que lo que quiero decir es que hay que sacarlo de la ideología, sí, que hay que poner profesionales. Pero es difícil no sacarlo, todo es ideológico, porque al final, si no lo hace un profesional... Claro, pero al final, con lo que estaba diciendo Cristian del tema generacional,
Yo creo que generacionalmente la izquierda o el feminismo de izquierdas, que es una obviedad, ¿no? Estaba a favor, ¿no?, del ejercicio de la prostitución de manera libre y demás, con obviamente unas normas y demás, pero la nueva generación o la generación más joven, los que tenemos menos de 40 años o las que tienen menos de 40 años, tienen una postura mayormente abolicionista. Pero es que yo no en lo un creo. 90 o un 95% la mayoría son abolicionistas. La izquierda siempre ha sido abolicionista de la prostitución, siempre. Básicamente porque la prostitución siempre ha ido asociada, hasta ahora, en la que el Internet ha dado facilidad a determinadas mujeres de vender su cuerpo de una manera más individual, la prostitución siempre está asociada al proxenetismo, ¿no? Y a esa debilidad económica frente a la sociedad, que tienes que vender tu cuerpo. En este caso son decisiones más personales. La izquierda, por eso digo que esto no es una... Si este tema se plantea desde planteamientos ideológicos, no hay nada que hacer. Por lo que les estaba comentando, la derecha es más puritana, la izquierda en este momento uno es más puritano y los luchadora. otros están en contra también Claro. están todos a favor del abolicionismo. No, pero por eso les estoy diciendo que no me están escuchando, que esto tiene que plantearse desde fuera de las ideologías. Y desde fuera de las ideologías se plantean muchas cosas en este momento en este país. Porque la ganadería no se plantea desde la ideología. Efectivamente hay parámetros que son más sociales y que nos incumben más a todos, en los que es más difícil, pero hay que hacerlo. Y si no se hace, la inmigración no puede plantearse desde la ideología, tiene que ser un planteamiento puramente técnico. Y estos son grandes temas que tienen que ir a planteamientos técnicos si hablo de un psicólogo, el psicólogo tiene que tener un manual de psicología relacionado con comportamientos humanos relacionados con este asunto. Sí, no lo que diga la derecha ni lo que diga la Sí, izquierda. lo que pasa es que al final la prostitución es un tema moral. Y ya cualquier tema moral, igual que la religión. No me está escuchando. Si lo lleva usted al tema moral, tenemos un problema. Pero, el problema es salirse de la el problema moralidad. es que es un tema moral. Como No. la religión es como ir a misa. ¿Cómo salirse, no? Es como si la Ustedes religión no es un tema van a técnico. usted nunca va a arreglar este problema, porque no lo ve desde el punto de vista que le estoy comentando, técnico. Hay que arreglarlo desde otro prisma, si no, no tiene solución. Bueno, seguiremos arreglando el mundo, entre otras cuestiones. Vamos a pasar ahora a un tema que también está preocupando y mucho en Fuerteventura, que es el de algunos puntos negros en las carreteras de aquí de la isla. Ayer se producían precisamente 2 accidentes en la FV20 con dirección Antigua. Y bueno, pues se produjo uno por la mañana, otro por la noche de carácter mortal a un ciclista. Esto es lo que ocurría. Un ciclista fallecía la noche de ayer tras ser atropellado a las 9:10 en la carretera FV20. Fue a esa hora cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 recibió la llamada para alertar del estado del ciclista, que se encontraba inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria. Una enfermera del Centro de Salud de Gran Tarajal que estaba en la zona pudo prestarle asistencia inicialmente, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. Fue ella misma quien pudo constatar que presentaba politraumatismos graves y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El personal de la ambulancia medicalizada del SUC continuó a su llegada con las maniobras sin resultado y solo pudo confirmar su fallecimiento. Bueno, esto es lo que ocurría en el día de ayer, pues esos 2 accidentes en Antigua, en un punto negro, José Yu, que da la sensación, bueno, de que estos últimos acontecimientos deberían hacernos pensar sobre estos puntos en la isla y qué medidas tomar para aplacarlo. Yo no sé si es un punto negro, si está catalogado así por la Dirección General de Tráfico, que efectivamente ha habido varios en la isla de Fuerteventura, pero creo que cada vez menos. Yo creo que son 2 desgracias, ¿no? La primera, entiendo, tampoco sé cómo ocurrió en el primer caso, un coche se dio contra una hormigonera o algo parecido y efectivamente el señor se iba grave para su casa, pues esperemos que todo vaya bien y no haya más problemas, un accidente de tráfico. Y el del ciclista, es verdad que cada vez hay más ciclistas en las carreteras y es verdad que las carreteras carecen de arcenes en Fuerteventura y eso es un riesgo para cualquiera que vaya a hacer un deporte de este tipo, ¿no? Que no debiera de serlo, porque hacer deporte nunca debe de ser un riesgo. También es verdad que estamos hablando de las 9:15 de la noche, noche relativamente cerrada, no había mucha luna, en fin, habría que ver las circunstancias en las que se produce. Yo lo que sí veo, y eso sí me gustaría lanzar romper una lanza, ¿no?, por los conductores majoreros, es que aquí es relativamente seguro, porque además se les ve las maniobras, la gente se separa ese metro para que el ciclista, los ciclistas suelen ir en fila india, no ocupan toda la calzada como en otros lares y siempre se procura, ¿no? La gente es
muy cuidadosa, ¿no?, con estas personas que están haciendo deporte en la carretera. Siempre va a haber un accidente. La administración pública lo que hay que pedirles es más arsenes, porque cada vez hay más y el problema se puede ir reproduciendo mucho. Javier, ¿qué hay que pedirle? Como dice Josécho, imagino estás de acuerdo en hacer esas peticiones a las administraciones públicas que le pongan remedio. Sí, aquí en Fuerteventura lamentablemente pues ocurren muchos de los sucesos de este tipo por la falta de arcenes y porque las carreteras son muy estrechas, hay muchas vías de doble sentido, entonces es complicado. Al final la única carretera que tenemos con una vía adecuada y demás es la autovía que va a ir del eje norte y sur, ¿no? Y el resto, bueno, pues son autovías que se van son vías que se van parcheando, ¿no? Y que, bueno, es difícil mejorar. El estado del piso tampoco ayuda, sobre todo en días mojados y demás, hay veces que se pone la cosa complicada. Y luego falta mucho control en las carreteras. Yo noto que bueno, faltan efectivos, faltan medidas de control. Quien más y quien menos todos los días presencia alguna infracción del código de circulación y no hay nadie para que tome nota del asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. Eso es algo que sí queda la sensación, yo particularmente desde que llegué a la isla de Fuerteventura y sobre todo ahora, lo tengo que decir, que por fin me estoy sacando el carnet de conducir y que está uno, bravo. Y que está uno modo profesor de autoescuela, que se las quiere saber todas a nivel teórico, ¿no? Es verdad que uno va viendo ciertas cosas que dice, no solo pasa aquí, por supuesto, pero como al final es el sitio donde ahora está viviendo uno, pero sí que da la sensación, José, de que, oye, igual hay que tener más precaución. Es cierto que el otro día, y lo relaciono con los datos de Puerto del Rosario, cada vez hay menos siniestralidad en la capital, si no recuerdo mal, daba los datos el alcalde. Pero claro, quizá eso ocurre dentro de poblado, en el digamos, término municipal de Puerto del Rosario, pero en vías que conectan con otros municipios. En general, la isla de Fuerteventura ha mejorado muchísimo, ¿no? Y el tema de la siniestralidad ha bajado muchísimo. Y hay un antes y un después. O sea, el programa de puntos de la DGT hizo que cambiara todo el espectro. O sea, las sanciones de quitar carné no funcionaban y ahora mismo lo de tener, no sé si es la espada de Damocles de los puntos o que la gente va interiorizando más la normativa. ¿Qué pasa en Fuerteventura? Hay muchos turistas, ¿no? Y los turistas distorsionan un poco cuando están en la carretera la realidad de los conductores de la isla, porque ralentizan el tráfico o, al contrario, pues algunos vienen en plan kamikaze y les gusta echarse unas carreras. También es verdad que el tráfico de mercancías del norte al sur de la isla pues hace que haya muchas personas trabajando en carretera y con prisa y con cierto follón y demás. Se echa mucha culpa a conductores de guaguas también, yo eso tampoco lo veo. No, me da la impresión de que alguno habrá, pero que normalmente los conductores de las guaguas en la isla son gente responsable y saben lo que están haciendo y saben que trabajan con vidas humanas. Pero sí es verdad que la excesiva prisa de algunas personas que se dedican al transporte, más los turistas, más tal, crean situaciones de tensión en la carretera, pero menos que antes. O sea, yo recuerdo esta isla hasta no hace tanto tiempo, había muchísimos menos arsenes, había muchos más accidentes y todo esto está bajando de nivel. Yo creo que los ciclistas sí vamos a tener, o alguien va a tener que plantearse un plan específico, o sea, o más arsenes o rutas alternativas, porque cada vez hay más y eso sí está generando problemas. A mí me da la sensación de que a medida que se vayan construyendo las autovías o los tramos de autovías que van faltando, el resto de vías pues serán un poco más llevaderas para este tipo de circunstancias. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Lanzarote, que teniendo muchísimos más ciclistas no tiene este sistema de autovías y es verdad que la gente todavía pasa más miedo montado en una bicicleta. Sí, parece que puede ser ahora también el momento de abordar esta cuestión, ahora que, si no recuerdo mal, el Cabildo está redactando ese plan de movilidad territorial. Bueno, quizás una buena oportunidad también para ponerlo en lisa, ¿no? Sí, porque... Se está gastando dinero, ¿eh? Yo cada vez que salgo a una calle hay una máquina diferente, ¿no? Efectivamente hay asfalto electoral por un Casualidad, ¿no? Es brutal, ¿no? Saliéndonos del tema del plan de movilidad, ayer se hablaba también de la casa de mayores, ¿verdad? De tal, quiero decir que todo va a una velocidad de vértigo en el Cabildo, como le gusta decir al presidente, ¿no?
va a velocidad de crucero. Crucero, ¿no? me encantan las metáforas Velocidad de crucero. marinas. Y a todo gas, ¿no? Pero sí, me parece fundamental que se tenga en cuenta el tema de los turistas que vienen sí, iba a decir los ciclistas, pero muchos de ellos también son turistas, ¿no? Yo, cada vez que viene un barco y ves un montón de turistas con la bici, con los patinetes también, dando vueltas por ahí, los pobres mirando para todos lados diciendo, madre mía, cómo vienen los coches por aquí, ¿dónde me han metido? ¿No? Dando vueltas en la rotonda. Es que hay un par de carreteras que son complicadas. Si sí. sales de Puerto y vas dirección a Puerto Laja, ese primer tramo de vía, y suben hasta arriba con la obra de la tal, y ves bajar eso a 20 o 30, con bicis eléctricas, con cara de... Se están pasando una gincana aquí a ver quién es el primero que cae, ¿no? Es verdad que es complicado, es verdad que es complicado. Y sobre todo porque no son gente que vive en la isla, pasan un día. Claro. Y ese día están intentando dar una vuelta que Fuerteventura se presta de alguna forma a ser visitada en este tipo de aparatos nuevos, eléctricos, ¿no? Bicicleta eléctrica, patín eléctrico. Y yo creo que hay un ejemplo claro en la autovía del sur, del tramo creo que es Costa Calma, Pesenescal, hay un carril bici que se incluyó dentro de la obra de la autovía y en fin, podría haberse planteado en toda la isla, pues sí, porque no sé qué coste tendrá, pero este tipo de turistas que les gusta cada vez más pues ese ocio en bicicleta o lo que fuere, pues sería interesante que pudieran hacerlo con todas las garantías. Oye, hasta ahora del día no me quiero marchar tampoco, Joséchu, sin comentar un poco la situación climática, que si no recuerdo mal, preaviso de la Dirección General de Canarias por fenómenos costeros adversos, ¿no? Sí, esto ya lo adelantábamos hace unos días en Noticias Fuerteventura. El tiempo está anticiclónico, hay un anticiclón que está dando vueltas alrededor del archipiélago, no está dejando entrar ningún tipo de borrasca. Llover no va a llover, pero sí, efectivamente hay bastante fuerza y entran olas de 4,5, 5 metros estos días en el norte y oeste de la isla de Fuerteventura, sobre todo, ¿no? Lo que es la mar del norte y toda la costa occidental. Cuidado. Mucha precaución, ¿no? En el baño. Cuidado, mucho cuidado, porque son de estos días que no la ves venir y te levantas y te pone... y tienes un problema. Este pasado domingo sí que, no sé si ustedes por casa llovió, pero por lo menos en Puerto del Rosario que sí que llovió, cayeron algunos chubascos. Me da la impresión de que ahora vamos a tardar un poco, ¿no?, en volver a ver algo de lluvia. Las previsiones a 2 semanas son esas, o sea, anticiclónico todo y bueno, temperaturas al alza, ¿no?, las mínimas y las máximas. O sea, vamos a tener un poco más de tiempo primaveral y efectivamente pues puede ser tiempo de playa. Ese es el problema, ¿no?, que pueda ser tiempo de playa y todavía estamos en invierno y el mar todavía es de invierno y hay que tener mucho cuidado con lo que pasa. Muy bien, Joséchu Armas, Noticias Fuerteventura y meteorólogo de cabecera de esta nuestra tertulia. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer y bueno, en fin, esperemos que sea verdad y tengamos solito toda esta semana. Esperemos que así sea. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias a ustedes también, un día más en Clave Majorera. Hasta la próxima.